Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido de salud, querida audiencia de la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa. Un panel sin duda alguna necesario, pertinente y que al puro estilo de Bajo la Lupa propositivo. Ecuador y la corrupción, mecanismos de prevención y salidas. Abogado Joffrey Campaña, jurista, fundador de Goberna y Derecho. Luis Arturo Torres, periodista e integrante de ICI, con J termina. Guido Chiriboga Jai, decano de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas de la Universidad Casagrande. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Me equivoco, tengo a 2 personas en Guayaquil y una en Quito, ¿cierto? Es correcto. Bendito Dios, la tecnología funciona y ojalá nos acompañe en esta tertulia. Comienzo con el abogado Joffrey Campaña, luego voy con Arturo Torres y finalmente con Guido Chiriboga. Por favor, muy sucintamente para abrir el debate y comenzar los 3 bloques de este programa. Su visión de lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador. No me voy a adelantar porque creo que ya todos lo conocemos, pero sí quiero aprovechar para las audiencias la visión de cada uno de ustedes. Abogado Campaña. Gracias, Javier. Bueno, a mí me parece que lo que está viviendo el Ecuador de hoy es, parafraseando, crónica de una corrupción anunciada, ¿no? Cuando el país vive los últimos años, los últimos 12 o 13 años, con un sistema judicial que no funciona absolutamente para nada, con un país en el que campea la impunidad, un país en el que donde se toca sale pus, un país en el que no existe contrato público prácticamente sin que tenga consigo la corrupción, un país en el que se gasta mucho y se gasta mal en cosas innecesarias, un país con entidades de control que son simplemente pantomimas, son pantallas. Me refiero a la Contraloría General del Estado principalmente. Entonces, tenemos esto. ¿Qué es lo que estamos cosechando hoy día? Estamos cosechando un sistema judicial ineficiente, estamos cosechando una sociedad que se acostumbró a la corrupción, una sociedad que ve como algo normal la corrupción, una sociedad ecuatoriana en la que lamentablemente la corrupción no es uno de los principales temas de preocupación. Más importante es cómo llevar la comida a casa. Y entonces encontramos esto, que no hay espacio de poder, no hay espacio de actividad que no esté contaminado. Todo está contaminado hoy por hoy en el Ecuador y eso es simplemente triste, lamentable como ecuatorianos, porque, y sin perjuicio no quiero adelantarme y para ser muy breve, el principal problema de todo esto es que yo al menos por ahora no encuentro una salida, no encuentro un norte y por tanto quienes van a pagar esta terrible crisis, esta gravísima crisis, son fundamentalmente las personas más jóvenes, los universitarios de hoy, profesionales recién graduados, los chicos de colegio, el pueblo normal, llano, que está caminando en las aceras, porque aparte de esta enorme corrupción económica entendida, también hay el enorme otro gran problema del narcotráfico metido en el país, que ha cooptado muchas instituciones, y entonces estamos en un escenario para el Ecuador verdaderamente lamentable, triste, y yo no veo por ahora una luz en el túnel. Arturo Torres, el abogado Campaña, no tiene de alguna manera una visión en positivo de todo esto que ocurre. ¿Cómo se ve desde el periodismo? Bueno, gracias. Buenas noches a los contertulios, a Joffrey, a Guido. Es un placer poder compartir estas reflexiones sobre un problema tan grave que estamos viviendo, no ahora, sino como bien refería Joffrey, hace mucho tiempo. O sea, esta es una crisis institucional que se ha venido agravando y se ha venido posponiendo
en buscar soluciones durante mucho tiempo. Entonces, el diagnóstico lo sabemos. Lo que pasa es que ahora, y a eso me refería al tema de que la crisis tiene que ver con una crisis que se ha agravado, pero que ahora está ocupando diversos ámbitos. Vivimos una crisis económica, una crisis institucional y una crisis de corrupción, con una crisis política que, digamos, es la que debería estar en el fondo tratando de alguna forma enfrentar este fenómeno, pero vemos que el gobierno está muy débil, el gobierno vive una transición permanente tratando de sacarse el lastre del correísmo, y ese ha sido como su principal obstáculo, ¿no es cierto?, como para enfrentar todos los problemas acumulados de corrupción la última década. Entonces, sobre el diagnóstico, sobre en qué estamos y hacia dónde vamos a ir, es difícil ser positivos y tener confianza en que las cosas no van a cambiar si es que el sistema político no cambia. Estamos viviendo una crisis de representatividad porque todos los problemas de corrupción empiezan y terminan en la política y en las decisiones que se toman desde el gobierno para enfrentar el problema de la corrupción, que vemos que siempre son tibias y recurrentes en un sentido de que no se está topando ni se están tomando soluciones integrales sobre, por ejemplo, lo que también se acaba de mencionar respecto a la crisis de los organismos de control. No hay credibilidad, están demasiado politizados, la institucionalidad está totalmente agrietada, entonces ya no es un tema de funcionarios, de nombres, sino es un tema de sistema y un problema sistémico. Es endémica la corrupción desde mi punto de vista. No hay una solución a mediano o a largo plazo esbozada desde el gobierno que desde el 2017 anunciaba esta famosa cirugía mayor a la corrupción, que no fue nada más que una buena intención, porque no se plasmó en nada concreto. Entonces, no, yo tampoco soy muy optimista en relación a lo que se viene, porque no hay señales de optimismo, más allá de la preocupación desde la sociedad civil, desde diferentes espacios, ¿no es cierto?, como el académico, de los profesionales y los periodistas, que lo único que hacemos es tratar de contar dónde están los tumores. O sea, estamos diagnosticando un paciente que está con un cáncer terminal y no nos estamos dando cuenta de la magnitud de esto que está carcomiendo a todo el Estado ecuatoriano. Perfecto. Guido Chiriboga, desde el lado empresarial, ciudadano, de libre ejercicio profesional en el ámbito del derecho, no se observa una visión positiva respecto a tener una solución a corto plazo. Desde el ámbito del periodismo se señala que, y se incluye una variable adicional, que es un problema incluso a nivel político en cuanto al sistema. ¿Cómo desde la academia se aprecia eso? Yo lo veo, Javier, con un poco más de optimismo que mis compañeros aquí del foro, porque sí podemos tener un mejor país y no es tan difícil tampoco. Se ha logrado en otros países. En el tema de la corrupción, que es la razón por la que nos citaste hoy, o sea, así como el pez muere por la boca, desde la cabeza se pudre, si tenemos una cabeza honesta, vamos a tener mucho menos robo. No te digo que va a ser controlado todo el tiempo y todo el mundo va a ser impecable e impoluto, pero diferente es que venimos de 13, ya casi 14 años, que desde la cabeza del gobierno nos dicen que todo es de todos. Y si todo es de todos, entonces nada es de nadie, entonces es un agarra lo que puedes, y pasamos a tener una cleptocracia, un Estado dominado por ladrones que nos manejaron lastimosamente encima en una época de riqueza en cuanto a el precio del petróleo y los ingresos para el país, y se nos llevaron no solamente la riqueza que se generaba, sino el ahorro acumulado que teníamos. O sea, y para ejemplos, pues el Aromo y no nos pusieron impuestos para ayudar con Manaví Esmeraldas en el terremoto, y de 3.000 millones de dólares llegaron con suerte y con sobreprecio 800 millones. Son 2.200 millones de dólares que no llegó a Manaví Esmeraldas en una crisis enorme y terrible. Y aquí viene el problema, Javier, y no pasó nada. Entonces,
el primer paso a una solución es terminar con la impunidad. Tenemos que dejar de tener impunidad ante los robos y el peculado. Y la impunidad de dos maneras. Uno, en el sistema jurídico, como bien dijo el abogado de campaña, y eso se lo arregla también poniendo orden, digamos, desde arriba. Y el otro, que ya depende de los ciudadanos, como dijo Luis Arturo, que la gente no tenga una impunidad social. Si alguien sabe que sus bienes provienen del robo de las arcas del Estado, debería de la sociedad y todo su entorno hacerle lo que en Grecia se llamaba el ostracismo, donde te daban en efecto una concha de ostra con tu nombre y tenías que irte de la ciudad y ya no te recibían nunca más en ningún lado. Entonces, tenemos que acabar con la impunidad como un primer paso para lograr un Estado que no depende del robo como la base de las nuevas riquezas. Abogado Joffrey Campaña, hay ciertas voces dentro de todo esto que ha ocurrido. Por un lado, las acusaciones de sobreprecio en la compra de insumos en el aparato público. Por otro lado, el escándalo en materia de la expedición de carnets de discapacidad, por ponerle dos puntos sobre todo este mar de señalamientos. Hay quienes apuntan que es un asunto institucional histórico. Hay otros quienes apuntan que esto es porque ha existido la buena intención, pero de pronto las medidas han sido algo tibias. ¿Cómo poder empezar a enderezar toda esta política pública en materia de que podamos tener un sistema político, institucional, que no dé cabida a alguna práctica contra la moral y contra la ética? ¿Hay alguna esperanza sobre ello? Yo creo, Javier, que primero hay que considerar algo muy importante. El problema de la corrupción no es un problema exclusivo del Estado, y esto es muy importante tener en cuenta. Es decir, no es que los funcionarios públicos, asambleístas, ministros, directores, subsecretarios, conserjes, etcétera, son corruptos, pero la sociedad es honesta. Yo creo que un primer mea culpa implica por reconocer claramente que la sociedad ecuatoriana no es muy honesta, que digamos. Ejemplos al paso. ¿Se copian los exámenes en los colegios o no se copian los exámenes en los colegios? Se copian. Cuando se envían tareas a los estudiantes, ¿se las pasan de unos compañeros a otros o no? Se las pasan. Cuando los funcionarios públicos, algunos, llegan tarde, hay normalmente los aparatitos para marcar con la huella, etcétera. Pero en muchísimas empresas del sector privado no hay los aparatitos. Entonces los empleados llegan tarde y los amigos de la misma empresa privada solapan que alguien llega tarde. Sigamos. A alguien lo toman infragante conduciendo sin licencia. ¿Qué es lo primero que hace el conductor sin licencia? Saca un dinero y se lo ofrece al vigilante de tránsito. Alguien necesita sacar un permiso en los municipios, permisos para funcionamiento, etcétera. ¿Qué hace mucha gente? Saca un dinerito para algún tramitador para que se le saque el permiso sabiendo que no cumple con los requisitos. Y así podemos enumerar 10.000 situaciones privadas. Y sigamos con esto de lo privado, que es fundamental. La pandemia. Muchos almacenes, distribuidoras de productos médicos, ¿qué hicieron automáticamente? Elevaron el precio. Si tenían mascarillas, por ejemplo, elevaron el precio pese a tener miles de mascarillas guardadas. Y elevaron por miles, y aquí hubo un sobreprecio privado de millones de dólares. Y mucha gente dirá, no, pero si es negocio entre privados no pasa nada. No, sí pasa también. Porque cuando alguien tiene mercadería guardada y ante una emergencia le sube el precio, no es que opera la oferta y la demanda, opera la especulación. Se guarda para tener márgenes de ganancia millonarios. Entonces, cuando tenemos que la propia sociedad civil en el día a día está imbuida de actos de corrupción y se los ven como normales, como absolutamente normales, claro, estas mismas personas que tienen esa ética pública llegan a la función pública. ¿Y cuál es el resultado? Que a nadie le parece mal que se cobren 100, 200, 1.000 o 2.000 dólares por un carnet de estos de discapacidad. A nadie le parece mal que esa persona que obtuvo el carnet
vaya y haga un mal uso de ese carnet para pagar menos impuestos, traerse un vehículo con exoneración o pagar pasajes aéreos más baratos. Es decir, se vuelve la corrupción algo cotidiano. ¿Qué pasa en la función pública? Se celebran contratos públicos y todo el mundo sabe dos cosas. Primero, que los pliegos normalmente están amañados. ¿Qué son los pliegos? Pues las bases de la contratación. Todo el mundo sabe que los pliegos, cuando se convoca un concurso, ya tienen un potencial ganador. Y segundo, todo el mundo sabe que en la generalidad de contratos públicos hay sobreprecio. ¿Por qué? Porque hay que pagar las comisiones a los funcionarios públicos para ganar el contrato. Es decir, es terrible lo que pasa con la sociedad ecuatoriana. Y el Estado, sus gobernantes, son el reflejo de la sociedad. ¿Qué es lo grave? Lo grave es cuando la sociedad empieza a ver a la corrupción como algo normal, como algo que así es, así funciona y así seguirá funcionando. Entonces, llegamos a este momento. En esta crisis, ¿cuál es el tema del momento? El otorgamiento de estos carnés a los discapacitados, entre comillas, discapacitados, para beneficios tributarios. ¿Hay una reacción importante? Sí, hay una reacción importante. ¿Dónde? Hay una reacción importante en Twitter. En Twitter. Algo en Facebook, los medios de comunicación, y pare de contar. Es decir, la sociedad ecuatoriana como tal no se levanta. Pero pensemos que ocurre lo que ha venido pasando. Se coge a varios funcionarios, Daniel Salcedo y tantos otros, se los detiene. Jorge Glass, ¿qué pasa con Glass? Se lo condena a unos años de prisión, estará 2, 3, 4 años, saldrá, y si robó y se benefició, todo ese dinero pues estará bien protegido y no pasará nada. Pasa lo mismo con la judicatura, pasa lo mismo en fiscalía, pasa lo mismo en contraloría, todo se arregla, todo tiene precio. Entonces, el problema de fondo es que la sociedad ecuatoriana no termina de entender que la corrupción es un cáncer que destroza cualquier posibilidad de futuro actual para la gente actual y para los descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos. Si usted quiere inversión extranjera, por ejemplo, y no es que sea buena o mala, simplemente es inversión generadora de puestos de trabajo. ¿Qué es lo primero que dicen? ¿Funciona el sistema judicial ecuatoriano? No. ¿Las leyes ecuatorianas se respetan, se cumplen? No. ¿Los funcionarios públicos hacen cumplir y respetar la ley? No. Ah, pues yo no invierto. O si acaso invierto, lo hago sabiendo que la corrupción es simplemente un costo más del servicio de esa inversión. Entonces, el problema para mí de fondo es que la sociedad ecuatoriana no termina de dimensionar lo grave de este cáncer. Este es un cáncer que mata como tal. Y por tanto, salvo que tomemos correctivos, pero radicales, y más adelante conversaremos qué se puede hacer, pero salvo correctivos radicales, el problema es principalmente ese, es la no aceptación de que somos una sociedad esencialmente corrupta. Arturo Torres, la labor del comunicador o del periodista, más allá de sus actividades propias, es transmitir las noticias a la audiencia y también retroalimentarse de la audiencia y poder plasmar al aparato público, a los que toman decisiones respecto a lo que les preocupa o a lo que desea. En la labor del comunicador, del periodista, y usted más específicamente en todo su recorrido que ha tenido y en ese periodismo investigativo, ¿cómo censar lo que manifiesta el abogado Geoffrey Campaña respecto a esa alerta que existe en la sociedad y que probablemente o se quede ahora en este siglo ya con redes sociales que antes no lo teníamos, pero que no traspase y continúe de pronto a los operadores de justicia para no solamente lograr la investigación, sanción, sino también que se recupere esos dineros que probablemente fueron de alguna manera obtenidos ilegalmente? Sí, me parece que el tema que estamos abordando sobre la corrupción y sus secuelas, yo he venido siguiendo la pista de casos de corrupción desde el año 98 más o menos. Cuando yo trabajaba en esa época en Diario El Universo, empezaba como reportero y me especialicé en periodismo judicial inicialmente. Y empezaba a denunciar sobre temas de cómo se beneficiaban los jueces de viáticos, nadie les controlaba, en fin, o sea, era un problema que ya me empezó a inquietar mucho el tema judicial. Comparto lo que manifiesta Geoffrey sobre un
un grave problema en la justicia de corrupción y politización que no se ha topado y no se puede tocar a fondo porque hay mucho espíritu de cuerpo. Y sin embargo, pasó este incidente del 98 y hice varias denuncias sobre el tema de corrupción ya en la Corte Superior de Quito, me acuerdo, de Pichincha. Luego hicimos otras investigaciones y denunciamos entre el año 2003 y 2004 problemas de corrupción y del poco control que había de un magistrado, entonces Olmedo Bermeo, que fue acusado por la Fiscalía, por la Contraloría, por no declarar todo su patrimonio. Fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito, las pruebas estaban ahí, toda la evidencia estuvo ahí, todo fue corroborado, y sin embargo, por fallas formales, se declaró, al final el juez fue declarado inocente, pese a todas las pruebas de que él tenía mucho más de lo que había declarado, o sea, había un perjurio que se había probado. Sin embargo, en el 2010 lo que ocurrió es que el juez vino con la demanda contra nosotros, contra los periodistas que hicimos las denuncias, y el juicio duró 7 años. Y al diario que le demandaron, les doy una cifra, más de $200,000 en gastos de abogados, en fin, pero no pasó nada. Es decir, mi reflexión es, yo he seguido este tema mucho tiempo y veo que es cíclico y se repite exactamente el mismo comportamiento porque existe impunidad, porque los organismos de control no funcionan. Parece que el aparato, la maquinaria está funcionando precisamente para tapar la corrupción, fomentarla con la impunidad, porque sabemos que no va a pasar nada con ciertas autoridades, vendrán los escándalos, la gente realmente es indiferente, eso también yo coincido. Básicamente son sectores muy puntuales los que nos ocupamos y los que creemos que esto está permeando a toda la sociedad. No es así. No es una preocupación de toda la sociedad el tema de la corrupción. Entonces, realmente es muy frustrante saber que se ha hecho denuncias, se ha investigado, se ha tratado de investigar con seriedad el tema de la corrupción y luego vemos que los resultados en realidad no son para nada positivos y nos repetimos con las mismas prácticas, con los mismos hechos. Básicamente, muchos personajes van cambiando, pero el mismo esquema se repite periódicamente. Con base en esa experiencia, yo puedo decir que todos los muertos que he matado hoy gozan de muy buena salud en el tema de la corrupción. Entonces, o sea, la responsabilidad del periodismo, de los abogados que hacen bien su trabajo, desde la academia, quienes tratan de reflexionar y de teorizar, son importantes, pero todavía no llegan a ningún terreno fértil en el sentido de buscar una salida que nos permita enfocar, atacar la corrupción de una manera realmente que pueda dar resultados. Entonces, lo que yo diría es que el periodismo, además, hay un factor, ¿no? Ya el periodismo también tiene casos de corrupción, ojo. O sea, el fenómeno de la corrupción nos afecta a todos. Y yo tengo que reconocer que he visto prácticas corruptas en el periodismo también, porque las denuncias de corrupción también son utilizadas precisamente para generar cosas o objetivos que uno persigue. Cuando yo he visto eso, he recibido también denuncias en ese sentido y me espanta. No me llama la atención porque, como decía bien Joffre, este es un fenómeno que nos afecta a todos, que está ahí al lado nuestro y que sin embargo no se están haciendo las cosas. Entonces, vemos lo que pasa en Twitter. Cualquier denuncia se acaba con reputaciones, así es, sin contrastar la información, sin verificarla. La responsabilidad de los periodistas también tiene que ver mucho con ese tipo de actitudes. Somos corresponsables cuando hacemos denuncias irresponsables, cuando no estamos tomando en cuenta que hay un juego político en este momento. Por ejemplo, estamos enfilados a las elecciones. O sea, puro político metido en denuncias. Yo no digo que no sean ciertas las denuncias, pero también tenemos que medir que hay de por medio una cosa que se llama ética, que se llama contrastación, que se llama verificación, y no podemos servir periodistas como basureros para regar toda la basura que nos lanzan unos y otros en medio de intereses, de un juego de intereses cruzado, ¿no es cierto?, en el cual obviamente está de por medio las elecciones que vienen el próximo año.
Para pasar con Guido, solamente le pregunto a Arturo Torres, la transición del 2017 hacia acá en materia gubernamental y lo que se ha anunciado respecto a las garantías para el periodismo para realizar su trabajo, ¿cómo lo censa? Muy especialmente que viene ejerciendo investigación desde el año 98. Bueno, la verdad es que el gobierno en su debilidad nunca pudo emprender nada contundente en relación a la corrupción, ¿no? O sea, tiene un lastre que es la misma estructura, básicamente. Vemos los mismos funcionarios, no han podido renovar cuadros, o sea, no podían porque en la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno no estaba en el guión, no era parte del libreto. Todo lo que estamos viviendo es es un escenario que era imposible cuando hubo la elección de Lenín Moreno. Entonces, evidentemente, el gobierno no va a poder hacer nada de fondo porque tiene la misma estructura que, o sea, que ha amparado todo este sistema corrupto y por lo tanto yo espero que el próximo gobierno realmente pueda tener y nos muestre a quienes vamos a elegirlo, a quienes vamos a votar por esas propuestas, una solución que sea mucho más pragmática, más creíble y que pueda realmente abordar este problema que para mí sí es de fondo, como hemos discutido, de la corrupción. Guido Chiriboga. Javier, concuerdo con la base que dijo Joffre de que el individuo, o sea, somos la suma de 17 millones de individuos en este país, pero no todo está perdido ni dañado si hay luz al final del túnel. Recordemos México en los años 80. Todo era la mordida era lo que tenía, el pedazo que tenías que darle a la persona del gobierno para cualquier transacción o lo que fuese. Dejó el PRI, el gobierno, y entró luego el PAN y otros movimientos, y se logró un cambio donde ya dejó de haber la cultura de la mordida. Y México, tú pasaste a operar en términos normales. Por supuesto, todavía quedaba cierto robo aquí, cierto robo allá, no iba a ser perfecto nunca, pero ya no era tan generalizado como lo estamos sintiendo nosotros acá hoy. O sea, y si México, mucho más grande, pudo tener un cambio sin mandar a 500,000 mexicanos al paredón, sino con un cambio cultural, con los mismos mexicanos de por medio, es que sí se puede. O sea, muchos países han logrado mejorar. Tú no vas a Chile ni vas a Uruguay, y son tan latinos como nosotros, a ofrecerle una coima al policía o al del Banco del Estado o al del municipio. Él no lo hace, y si lo haces te metes en un lío tremendo. Entonces, sí se puede mejorar, sí hay una mejor manera de hacerlo, sí se puede. Pero tiene que nacer de nosotros mismos para comenzar, y para eso ahora tenemos las redes también como base, como un cuarto pilar para poder contagiar en positivo. Si Joffre Campaña se va de vacaciones, pues en el caso de él, pues seguramente a Marbella, y me dice a mí que, oye, tengo un buen caso para esta semana que no voy a estar, Guido, atiéndelo tú y te ganas $10,000. Yo sí quiero ganarme $10,000 bien ganados, pero ¿sabes qué? No estoy capacitado para eso, me toca a mí decir que no también. Si yo no estoy capacitado para ejercer un cargo, tengo que yo también decir que no. Entonces, eso también en la política nos pasa. Entonces, tenemos ahí 3 culpables que nos llenan este estado en parte con gente no capacitada, y si no están capacitadas para el puesto, o sea, no capacitadas para ese puesto, entonces entran a qué van. Si ya dijeron que no les iba a alcanzar o que no iban a poder o que no sabían, ¿a qué van? Entonces, primero, los partidos deberían de nominar a gente capacitada para poder hacerlo. Segundo, el ciudadano debería de solamente aceptar cargos para los que está capacitado a participar, ya sean de elección o de nombramiento. Y tercero, el pueblo elegir, los votantes, elegir solamente a ellos que están capacitados. Pero si vamos a seguir eligiendo porque está en el reality de las 11 de la noche en canal ni sé cuánto y baila bonito, y después pensar que vamos a cambiar a un Estado manejado profesionalmente, con capacidad, con resultados positivos y honestos, no va a pasar. Entonces, en efecto, comencemos con la persona que está en el espejo adelante nuestro. Entonces,
primero escojamos y no nos prestemos para ser parte de cosas para las que no estamos preparadas. Desde el presidente en adelante. Entonces, sí pudo México cambiarlo, sí es otra realidad la que vive Costa Rica, la que vive Uruguay, la que vive Chile en cuanto a términos de corrupción. No tiene por qué no poder ser así también acá en Ecuador. Colombia, que está pegado a Venezuela, son un universo de diferencia en cuanto a qué tan metida está la corrupción en la sociedad. Entonces, si arrancas con este foro de Sao Paulo que te cambia las ideas, tenemos que quitarnos 13 años de que nos martillaron publicidad, de que esto es la feria de la alegría, todos estos. A cada uno nos toca trabajar para conseguir lo que querramos. Y quería tocar un punto que dijo Joffre también de los chicos en las clases. Yo estoy de decano en la universidad y tanto cuanto haya impunidad y los chicos no les pase nada, si es que copian, eso aumenta. Si hay una sanción, tanto de que es mal vista por el resto, como que les cuesta pues la clase o el año, eso disminuye. Entonces tenemos que regresar a que la parte sancionatoria, lo que sanciona, funcione. Y ahí sí me remito más bien a Joffre, que creo que le tocaría hablar ya mismo, qué podemos hacer para que las cortes, ya que él es abogado, funcionen de una manera que se pueda aplicar la ley. Solo para cerrar este bloque, previo a pasar con el abogado Joffre Campaña, ¿qué hacer desde el lado de Guido Chiriboga una oposición optimista frente a lo que ocurre? ¿Cómo tocar para que quien no se involucraba en política, que es gente de honor, como quienes estamos hablando ahora y quienes nos ven, probablemente en su mayoría, se involucre en política sin miedo a, primero, no mancharse, y segundo, para mañana más tarde no tener miedo de alguna acusación por el ejercicio de su deber? Guido Chiriboga. Este gobierno arrancó con un apagón y no pasó nada. Volvemos a la impunidad. Y eso no es pues el ciudadano, eso fue ya el estamento del Estado. El Estado se robó una elección, vio un apagón, todos lo vimos. O por lo menos así me pareció a mí como ciudadano mirándolo. Entonces, si ya veo que ellos se roban la elección, y ahora hubo también muchos reclamos contra el actual Tribunal Electoral, el actual CNE, con Luis Loyo de por medio, que está privado de la libertad, pero ahí siguen. Entonces tenemos que acabar, Javier, con esta impunidad. Si fuera responsable de nombrarlo a alguien, ella es la responsable nominadora, tiene que cumplir con la responsabilidad y al no haberlo hecho bien, dar un paso al costado. Y la sociedad empujar a ello en vez de estar. ¿Cómo se salva Diana Tamaint? En la comisión, en la asamblea, por el voto de Daniel Mendoza, en esa época no se conocían tantos líos como se le conocen ahora, el voto de verdad mandó a la suplente a votar y la salva a la Tamaint del juicio político. ¿A favor de qué? De que le inscriben el movimiento este amigo, el toma y daca. Y fue claro y obvio, y ahí está el movimiento. O sea, no puede no pasar nada. Entonces, me remito de nuevo un poquito al doctor Campaña aquí. ¿Cómo hacemos para que la Corte no avale esta impunidad? Para poder comenzar a resolver el problema hacia adelante. Joffre Campaña, de manera sucinta, tema corto. Sí, yo he venido sosteniendo hace mucho tiempo, varios años ya, que la única manera, en mi opinión, de hacer una transformación global del sistema judicial es formando jueces. ¿Qué significa esto? Que tenemos que buscar la manera de encontrar gente decente, abogados decentes. Los hay, por supuesto. Pero tenemos que encontrarlos para que quieran ser jueces. Pero hay que formarlos. ¿Qué significa esto? En las universidades nos forman como abogados en general, pero no nos forman para ser jueces. No hay una escuela de jueces. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Tomar los mejores abogados hasta cierta edad, tal vez 35 años. Formarlos en un programa de al menos un par de años fuera del Ecuador. Buscar los mecanismos necesarios para tener gente importante de afuera, jueces, académicos, abogados inclusive, que formen estos jueces. Pero ¿qué pasa durante este proceso de formación? Un par de años.
Durante ese proceso de formación, el Estado les paga un sueldo para que puedan vivir. Y aparte de eso, les asigna un valor para que cuando regresen de la formación tengan un fondo que les permita no ceder a tentaciones. Por supuesto, un proceso de selección, no con gente del Ecuador, armar bancos de selección con lo mejor que hay en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Argentina, en Chile, con lo mejor, y seleccionar a los mejores para que ocupen ese cargo de jueces. Pero ¿qué hay que garantizarles? Primero, una remuneración que les permita vivir acorde a la responsabilidad que han asumido. Pero número dos, esos jueces, a partir del día en que son jueces, tienen sus cuentas abiertas. ¿Qué significa? Cuentas bancarias abiertas, tarjetas de crédito abiertas, nivel de vida abiertos, un proceso de vigilancia total. Y cito ejemplos. Si hay un juez de 37 años, ejemplo, 35, 37 mientras regresa, que tiene 2 hijos en edad escolar, bueno, tenemos que saber en qué colegio estudian los hijos, cuánto paga de pensión, en qué casa vive, cuánto paga de alquiler si no tiene casa propia, si tiene una hipoteca, cuánto paga de la hipoteca, cuánto gasta en comida, cuánto gasta en vestido, cuánto gasta en alimentación. Y entonces sí podremos decir si el salario le permite tener el nivel de vida que ese juez se da. Porque ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Los jueces no son mal pagados. Ganan entre 4 y 6 mil dólares aproximadamente. Pero ocurre que hay jueces que tienen 2 carros a la puerta, 3 hijos de los mejores colegios del país, que se visten con trajes espectaculares, que se van de vacaciones todos los años, no a Marbella, se van algunos a París, muchos otros pues a Nueva York, Washington, Miami, desde luego. Y uno se pregunta, pero ¿y de dónde? Es como cuando vemos los funcionarios públicos y ese nivel de vida y semejante carro, ¿de dónde? Porque la gente que trabaja con decencia, que no roba, que no comete infracciones, procura tener un nivel de vida acorde con su capacidad. Pero cuando ese nivel desborda los ingresos, algo está pasando. Lamentablemente eso pasa en el Ecuador sin ningún control. Entonces, en mi opinión, hay que echarlos a todos, jueces y fiscales, formar jueces, formar fiscales, tener una nueva generación a cargo de la justicia ecuatoriana, porque no veo otra forma de romper con este círculo vicioso de la impunidad. Hay impunidad porque sabemos que si se delinque no pasa nada. Y los jueces saben que no pasa nada. Entonces, es un círculo vicioso. Todo el mundo está contaminado. Y la única manera de pararlo es echarlos a todos, traer gente nueva con estas particularidades que he mencionado. Paso con ahora Arturo Torres, Guido Chiribó y Joffrey Campaña. No solamente el abogado Campaña en su inicio dijo que los actos de corrupción pueden darse en el aparato público, sino también en el aparato privado. Y ya inclinando esta tertulia, a la cual agradezco a todos ustedes por su comparecencia y gentileza, hacia lo preventivo. Mecanismos de prevención, aparato privado. Luis Arturo Torres. Bueno, creo que todo lo que se puede reflexionar respecto a que cualquier decisión que se tome para enfrentar el problema de la corrupción pasa evidentemente por diferentes espacios como el privado y el público, que siempre están en contacto y se relacionan permanentemente, pero es fundamental que en los hogares, ¿no es cierto?, las familias, porque yo me acordaba hace 2 años, mi hija estudia medicina. Fue mucho más inteligente que el padre, por cierto. Entonces, ella me comentaba que, entre los amigos era muy común que querían sacar las cédulas, ¿no es cierto?, para poder entrar a las discotecas y que alguien les estaba ofreciendo cédulas de mayores de edad. Ella tenía en esa época 16 años. Y decía, papi, es súper fácil, tenemos ahí, nos dan las cédulas y nos ponen de 18 años. Imagínense, ese es el nivel. Por eso es que es tan importante tener claro que la corrupción está ahí, está cerca de nosotros, puede estar con nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero entonces, si nosotros no somos conscientes de que permanentemente tenemos que conversar con nuestros hijos, entonces efectivamente nuestra hija tuvo la transparencia de contarnos, mira, papá, me están proponiendo esto, yo quiero estar con mis amigos, ellos quieren irse a la discoteca. Una reflexión sobre esto, con ella puntualmente,
o sea, para comprender qué significa recibir un documento adulterado que parece una travesura, ¿no es cierto?, para un joven. Pero esa es la medida en la que para otros, cuando ya va escalando esta situación, siempre es una travesura. O sea, violentar la ley es un reto, se vuelve como eres el más pilas, ¿no? Eres cada vez mucho más sofisticado, entonces te vuelves, y eso la sociedad, la señal que ha dado es de tolerancia, de que es una normalidad. La normalidad es el honesto, el que trata de salir por sus fueros, haciendo su trabajo, ¿no es cierto? Ese, como varias veces se ha discutido, se ha comentado en los círculos familiares, coloquialmente, el pendejo, ¿no? El pendejo que trabaja. O sea, es así, así son las discusiones que uno escucha y que uno ve cómo la sociedad percibe a un honesto, ¿no es cierto? Y el problema también tiene que ver con cuál es la aspiración de esta sociedad. O sea, si queremos una sociedad desarrollada, vamos a estimular el enriquecimiento de pocos y el empobrecimiento de muchos. Creo que esto también tiene que ver con una sociedad que no piensa en colectivo, ¿no es cierto? Que no se fija metas, que piensen en las mayorías precisamente para buscar una sociedad más, con más equidad, que también tiene que ver con eso, porque vemos esto, hemos seguido el caso de los carnés de discapacidad y uno observa cosas absurdas, como que se quieren traer unos vehículos, bueno, Ferraris, ya vemos, estos sofisticados que solo se ven en Miami, o sea, estas aspiraciones, ¿no es cierto?, a tener un carro de esa magnitud, que yo no cuestiono, pero sí me preocupa que sea una de las mayores aspiraciones, ¿no es cierto?, de estas personas, y no, como yo diría, a ver, una sociedad que te da señales de, oye, puedes hacer posgrados, puedes tener otro tipo de estímulos en la sociedad que te ayuden a buscar otro tipo de cosas y de satisfacciones. Me refiero al caso, por ejemplo, que he estado siguiendo muy de cerca, de Bután, donde ellos están desde hace algunos años en un proyecto para buscar el PIB de la felicidad, ¿no es cierto? O sea, ellos están tratando de hacer a los ciudadanos más felices. ¿Por qué? ¿Dónde está la felicidad? ¿En tener más? ¿O con lo que tienes ser feliz? En fin, o sea, hay una cantidad de variables que pueden analizarse, ¿no es cierto?, respecto a este tema, que no solamente tiene que ver con el tema material de querer hacer más plata o de querer tener más bienes, sino también de cómo nosotros nos percibimos como felices. O sea, cómo un ciudadano, una persona, se siente contenta con lo que hace y básicamente qué estímulos recibe para sentirse satisfecha con lo que está haciendo. Entonces, básicamente creo que tenemos, o sea, también he revisado la revolución, las reformas que hubo en Singapur, donde se hicieron unas cosas de fondo cuando un mandatario que estuvo mucho tiempo en el poder, él hablaba de que si quieren abordar la corrupción, a sus funcionarios les dijo, tenemos que estar dispuestos a llevar a la cárcel a nuestros familiares. O sea, una reforma necesita ir muy lejos y va a tomar mucho tiempo, muchos años. O sea, en lo que estamos metidos, por la gravedad de los casos que hemos visto, esto va a tomar mucho tiempo y va a necesitar un abordaje mucho más complejo e integral, como decía hace un momento. Guido Chiriboga, mecanismos de prevención en el aparato privado, haciendo énfasis a lo que dice Arturo Torres, de cierta manera pensar a largo plazo por un lado y por otro lado, al parecer, no sé, bajo su visión desde el decanato de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, el aparato político como que no entiende todavía el lenguaje del consenso. Pero más que consenso, separemos entre privados. Yo trabajaba vendiendo maquinaria de construcción o vehículos, nadie venía a decirme, mira, te paso un billetito, hermano, véndeme lo más barato. No, eso no se daba. Entonces no es un tema de entre privados, solamente para ponerle las cosas a donde competen. Es un tema del manejo de lo público. Porque a la hora de la hora, si yo necesito que alguien me haga un análisis periodístico de algo o me maneje un juicio, pues
contacto a Luis Arturo o a Joffrey, nos ponemos de acuerdo en un precio. Si nos gusta, las dos partes lo tomamos y si no, no. Y vamos para adelante. Pero si yo necesito este documento sellado, el que tiene el sello es el que me dice, no, pues entonces mire, venga en un mes porque si no, no se lo pongo. Y yo no puedo esperar un mes. Entonces ahí, pero ¿por qué necesita el papel ese sello para comenzar? Entonces, una cosa que podemos hacer para comenzar a arreglar el proceso dañado que tenemos corrupto del manejo de lo público es eliminar un montón de las regulaciones. Si quitamos, Javier, este entorno hiperregulatorio, donde para todo necesita el regulador del Estado para todo, eliminamos un montón de oportunidades de extorsión o para que cuando el ciudadano requiere algo, no lo extorsionen para dárselo. Lo que dijo Joffrey es correcto en cuanto a los pliegos en compras públicas. Te dicen hasta de qué color y casi que con qué letra tiene que empezar. Si es una pala mecánica, es cuántos metros cúbicos de tierra tengo que mover y que me satisfaga esa necesidad. No importa el tamaño de la bomba hidráulica. Es el resultado lo que quiero conseguir, que es cuántos metros cúbicos mueve. Y si es así, lo mueve la Hyundai, la Caterpillar, la Komatsu, la Link-Belt, la John Deere y la Case. Entonces ya todos cumplen y ya lo pones a pelear de verdad en precio, en garantía. O sea, pero tienes que desregularizar muchas cosas. La Constitución de Estados Unidos no es garantista, no es normativa, es de principios. Te garantiza, o sea, te dice, te protege 3 derechos: vida, libertad y tu derecho a la búsqueda de la felicidad. No te garantiza la felicidad, tu derecho a la búsqueda de lograrlo. Punto. 3 derechos. Acá tenemos una de no sé cuántas páginas, creo que es 300 años o 300 páginas, que garantiza todos los derechos de todo. Pero, o sea, y te norma todo. Tenemos que dejar de normar desde Carondelet o desde la Asamblea o desde Montecristi y tener la libertad del ciudadano para progresar. Y mientras más quitamos tanto ente regulatorio que lo que hace es ponerle sellos y hacer trabajo, Javier, el 36% del PIB del Ecuador se va en el gasto corriente del gobierno y 10 puntos más para el financiero. Entonces tenemos casi medio año que tenemos que nosotros, todos los ciudadanos privados, cargar en nuestros hombros a un hermano gordo, obeso, lento y vago y que no produce. Tenemos que ponerlo a dieta y que casi que no exista, y tener un Estado que dé seguridad, salud y educación. Para de contar, casi. Entonces, si eliminamos aranceles o reducimos aranceles o abrimos mercados, arreglamos el problema que decía Luis Arturo de los carnets de discapacidad para la compra de los autos. ¿Por qué pasa eso? Porque los aranceles multiplican casi por 3 el FB de un carro. Entonces, quitas estas regulaciones, quitas estos sobregastos y eliminas el problema de la corrupción. Entonces, sí se puede, por lo menos, ir mejorando mucho. Política de consenso. No está tan de acuerdo. No te sigo. ¿A qué te refieres con la política de consenso? O sea, yo creo que todos tenemos que consensuar siempre. Pero usted manifestó que el sistema político no es solamente que sea de consenso, sino va más allá. ¿Cómo lo ve Guido Chiriboga? Bueno, yo quiero un Estado más pequeño y más profesional en el manejo de la cosa pública. Y para eso tenemos que, quienes vamos a participar en política, que todos, desde el momento en que votamos, lo hacemos, meternos a las cosas donde podamos servir y ayudar y no en las que no. Y responsabilidad de todos y cada uno de participar en lo que podamos hacer bien y no aceptar cosas que no. Y lo mismo los electores. Si vamos a seguir eligiendo a la gente de los realities porque nos cae bien por televisión, vamos a seguir teniendo
los problemas de que entran a servirse y no a servir. Tenemos que sí cambiar el chip. El otro problema que tenemos, Javier, es que pensamos como hablamos. Acá, y eso lo aludió muy bien Luis Arturo, el sabido, ese man es sabido. No, es corrupto. Ese no es el sabido, es el corrupto. Nosotros, los gringos, cuando van a las eliminatorias al Mundial, no juegan las eliminatorias, juegan las clasificatorias, the qualifiers. Ellos van a clasificar, nosotros vamos a eliminarnos. Entonces, tenemos que cambiar incluso el discurso que le damos a los chicos desde pequeños para ir a clasificar, para ir a ganarnos la nota, no a robarnos la nota. Yo pre-campaña para cerrar este bloque, mecanismos de prevención en el aparato privado. Bueno, básicamente parte porque en el sector privado se busca la protección de capitales privados. Y por tanto, en esa búsqueda de protección de capitales privados, los mecanismos no pueden estar escritos ni estar definidos en leyes. Los mecanismos son los que la empresa encuentra que son válidos. Pero más allá del mecanismo de prevención o no en lo privado, existen principios, normas claves de entendimiento. Si una empresa privada quiere hacer un emprendimiento, esa empresa debe tener la certeza, y eso me lleva a un concepto fundamental, de la seguridad jurídica. Debe tener la certeza de cómo funcionan las cosas. Debe tener la certeza de cuál es la ley que regula el sector, la certeza de que esa ley va a ser bien aplicada y, en consecuencia, la certeza de que su propia estructura va a cumplir con esa regulación del sector. Pero si el empresario parte porque hay que poner un negocio y no le interesa cuál es la regulación, sino que busca a alguien que le diga cuánto valen los permisos, entonces estamos hablando de que también desde el sector privado la corrupción tiende a generalizarse. Y ese es un mal terrible. Y de hecho, cuando hablamos de la corrupción en el sector público, hay corrupción en el sector público porque hay corrupción en el sector privado. Yo me pregunto lo siguiente, vamos a suponer que en el sector público pretenden extorsionar a algunas empresas pidiéndoles un porcentaje para pagar planillas. Si ningún empresario privado paga las planillas, si ningún empresario privado paga una coima, una comisión para que le paguen las planillas y por el contrario denuncia, entonces otra sería la historia. ¿Por qué? Porque hay una postura desde el sector privado para no ceder al chantaje ni a la extorsión de funcionarios corruptos. Pero en la práctica, ¿qué pasa? No solamente que se cede, sino que se propicia. Yo conozco muchísimos casos, porque por mi profesión pues he tenido que tratar con tantas historias. Y conozco casos de gente que va a contratar al abogado y le dice, yo necesito ganar este caso. Obviamente un abogado decente no puede asegurar que va a ganar el caso, puede asegurar que va a realizar el mejor esfuerzo, pero no puede decir que va a ganar el caso. Sin embargo, hay personas que van y dicen, no, a mí no me interesa quién tenga que comprar. Usted tiene que comprar el que sea. En esos casos, yo personalmente, en mi práctica profesional, pues me paro, le abro la puerta y le digo que se retire. Porque si me van a buscar es como abogado, no me van a buscar como comerciante de sentencias. El problema es que sí hay abogados que se prestan para el comercio de sentencias y hay jueces que son comerciantes de sentencias. Entonces, cuando tenemos esa situación originaria en el sector privado, no hay posibilidad de tener soluciones desde un ámbito de la sociedad. Esto es un tema de conjunto. Queremos combatir la corrupción, sector privado y sector público de la mano. ¿Con transformaciones de fondo? Sí, sin duda. Por ejemplo, y cito un ejemplo cualquiera. Si mañana mi hijo, abogado, me dijera, papá, me han ofrecido un cargo en el Ministerio de Transporte, mi recomendación es no lo tomes. La pregunta obvia, ¿y por qué no? Porque mira, porque las decisiones que tomes van a ser auditadas por funcionarios de la Contraloría. Y si te quieren fastidiar la vida, no te extrañe que sea un contador el que pretenda hacer un análisis legal de por qué tomaste una u otra decisión. Porque así funciona, porque leo informes de Contraloría todos los días y leo las barbaridades que se hacen y cómo le amargan la vida a mucha gente honesta y decente que decidió ir a un cargo público para servir. Entonces, si no transformamos Contraloría, si no transformamos Fiscalía, la Judicatura, los organismos de control en general, superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, superintendencia de seguros, es muy difícil que la gente decente vaya a la política. Pero aparte de eso, temas de ayer, de hoy,
hay un comunicado del Partido Social Cristiano, ¿verdad? Nombrando 5 precandidatos a la presidencia. Muy bien. Y pone al final esa letra chiquita, la letra chiquita de los seguros, que dice, pero podremos también considerar a alguien de afuera, es decir, ninguno de los 5 precandidatos, siempre que básicamente se ajuste a los lineamientos del partido, lo cual tiene sentido, es decir, no van a coger un comunista en el Partido Social Cristiano, evidente. Y que además las encuestas, no usan esa palabra, pero ese significado, las encuestas digan que puede ganar la presidencia. Entonces, cuando desde los partidos políticos le dicen a gente muy seria y a la que aprecio como buenos amigos que somos y a los que respeto además profesionalmente, Luis Fernando Torres, Henry Kronfle, Henry Cucalón, María Cristina Reyes, César Ron, los conozco a todos, tengo una magnífica relación con todos, pero no se les puede decir a estas personas valiosas todas, pero vamos a considerar también a alguien de fuera si es que las encuestas dan, porque entonces pongan, yo lo decía el otro día, pongan a la Bombón. Y si alguien me pone a mí y me pregunta quién va a ganar en una elección, la Bombón o Henry Cucalón, le gana la Bombón porque es más popular, porque es populachera, porque es sabrosa, porque claro, Henry Cucalón, y cito a Henry, puede ser cualquiera de los otros 5, bien formado, con un gran talante, con la mejor buena intención, pero no es pues Henry Cucalón populachero, no es el sabroso que está bailando por un lado o por otro. Entonces, mañana ponen a la Bombón o ponen a un futbolista o ponen a una presentadora de televisión y son ellos los que van a ganar. Entonces, ¿dónde está allí el problema? Desde la cúpula del partido. No puede ser que las cúpulas de los partidos estén pensando simplemente en poner como candidatos a quienes ganan en las encuestas, porque más fácil escojan a los más populares de los medios de comunicación y entonces ahí tienen ya los candidatos que van a transformar este país. Entonces el problema lamentablemente requiere un análisis profundo, requiere consensos, requiere evidentemente la coordinación entre lo público y lo privado, porque esto no es un tema ni del sector público ni del sector privado, es un tema de todos. Arturo Torres, llegamos a la parte más importante del programa, las propuestas. Ecuador y la corrupción, mecanismos de prevención y salidas. A lo largo de este espacio hemos visto no solamente dónde trabajar en el aparato público, dónde trabajar en el aparato privado, al fin y al cabo ambos aparatos conformados por gente, por personas, por seres humanos. Desde la visión del periodismo, ¿cómo trabajar con mecanismos de prevención y de manera inclusive concluyente? ¿Hay salida para esto? Sí, yo creo que hay salidas. Lo que sí, o sea, tengo que volver a ser pragmático. No he visto que exista la voluntad política para emprender esas salidas. Pero evidentemente hay casos exitosos en combate a la corrupción, pero eso empieza por una voluntad real de quien está al frente de esta reforma y tiene la voluntad para emprender eso como un compromiso para cambiar y dar saltos y llevar a un país al desarrollo, porque no olvidemos que la principal secuela de la corrupción es que sume a los pueblos en el subdesarrollo. O sea, no nos permite todos esos fondos que se van para la corrupción, se dejan de invertir en el desarrollo de la educación, de la salud, en fin, y vivimos lo que estamos viviendo actualmente en el país. Entonces, concuerdo en que ¿qué hacer? La columna vertebral de esto empieza en la justicia, así es, o sea, así empezó también Singapur, o sea, si es que no se cambian los jueces, si no se da una purga completa en el sistema de justicia, no va a pasar absolutamente nada. Lo interrumpo, Arturo Torres, ¿está de acuerdo con yo pre-campaña que de tajo a todo el aparato judicial y renovar el aparato judicial? El asunto es de que si está de acuerdo, cómo golpear la puerta a juristas de familia honorable, a juristas honestos, para que se involucren en el sistema y no tener miedo mañana más tarde o a contaminarse o que probablemente reciban señalamientos por hacer lo correcto y que popularmente sea incorrecto. Miren lo que pasó con el anterior gobierno. Ellos sabían que tenían que cambiar la superestructura. Y empezaron por el tema del andamiaje legal en la Constitución de Montecristi y luego hicieron la reforma a la justicia, que luego mantuvo jueces que han sido y que se mantienen hasta ahora, ¿no es cierto?, eslabones
fundamentales para tapar hechos de corrupción o perseguir a quienes están criticando, a quienes están fuera del sistema. Estamos con un sistema judicial totalmente contaminado, totalmente politizado, con jueces que son herencia de ese proceso. Si es que no se cambia la justicia, ninguna reforma va a ser exitosa en el tema de la corrupción. Lo otro, y eso precisamente fue lo que pasó en Singapur, lo primero que hizo el gobernante que estuvo emprendiendo esta reforma desde los años 60, 70, duró mucho tiempo, es cambiar la justicia. Luego vino el tema de las reformas, las leyes, o sea, simplificar los procesos de contratación. No se necesita complejizar tanto la contratación porque precisamente de esa maraña legales de la que se valen los funcionarios corruptos o quienes están haciendo contrataciones para precisamente hacer todo tipo de prácticas corruptas. Y lo otro, o sea, a ver, los funcionarios que van a entrar al gobierno, que son parte del gobierno, deben estar sujetos, ¿no es cierto?, a un control sistemático de sus acciones y saber que van a recibir sanción si es que se alejan, ¿no es cierto?, de ciertos parámetros. Y por ejemplo, en el caso de Singapur, de nuevo, que me parece que es espectacular para analizarlo, los funcionarios iban rotando. Un funcionario público no podía durar más de 4 años en la función pública y tenía que ser evaluado. Aquel que era cometido en actos de corrupción era sancionado, iba a la cárcel, cumplía su condena, no a la impunidad. Entonces, hay una cantidad de cosas que se tienen que hacer, pero definitivamente si no empezamos por el sistema de justicia, como bien mencionaba Joffre, aquí no va a pasar nada, no va a haber ninguna consecuencia. Guido Chiriboga, de tajo el sistema de justicia, renovación, no usando términos quizás coloquiales, se arregla todo esto. El génesis de todo esto es arreglando el sistema de justicia. Mecanismo de prevención. Yo me iría por 2 caminos. Uno, arreglar el sistema de justicia, y otro, tenemos que basarnos también en educación. Tenemos que desde regresar a tener cívica y ética metidos en el pensum de los estudiantes, que nos lo quitaron, para que no pensemos, para que no, solamente para indoctrinarnos. Es más, los libros que hicieron con la entrada del socialismo del siglo XXI eran de indoctrinación, no eran de enseñarle a la gente a pensar por sí mismos. Entonces, tenemos que también regresar a una educación sin un foco partidista y con un fin ciudadano, para que todos entremos a pensar, entender y hablar, que la prensa, Luis Arturo, cuando hablan del robo que hace alguien en los hospitales del IES, mire, le está quitando o en el Aromo, o en la refinería de Esmeraldas, o en la Ruta Collas, le está quitando todo lo que robaron ahí. Es tantas comidas para la señora Rosita en Tarqui Popular, o la educación de Juanito en la Pérez Cordero. O sea, tenemos que se sienta, que la gente lo sienta lo suyo, no sienten que le están robando a ellos. Y esa gente, cuando se toman una cola en la tienda y pagan 35 centavos, 12% de esa cola va a que después se lo roben. Entonces, cuando nombra el presidente esta nueva comisión económica de apoyo al Ministerio de Finanzas, y lo primero que sale uno de estos asesores a decir es: vamos a subir 2 puntos el IVA y meter un impuesto patrimonial para recaudar $1.000 millones con cada una de esas 2 medidas. Yo no quiero un solo impuesto más para que se lo roben. O sea, entra un saco roto, no va a alcanzar nunca la plata, nunca va a alcanzar como se lo roban. Entonces, tiene que haber un escarnio público. Lee Kuan Yew era, Luis Arturo, el que entró a manejar Singapur cuando se independizó de Malasia en el 65, y en efecto hubo un cambio drástico. Y sí se puede dar. Se dio con la salida del PRI en México, y ahora de nuevo con la entrada de López Obrador, ya de nuevo se ha dañado la sociedad y la corrupción, porque de nuevo están siendo extorsionados los ciudadanos por parte de este ente burocrático enorme, terrible. Entonces, sí hay mejores maneras de hacerlo.
Funciona en Uruguay, funciona en Chile, como dijo Luis Arturo, en Singapur y en un montón, Corea del Sur, un montón de lugares más, donde sí se ha logrado mejorar. Tenemos que ir y ver lo que ha funcionado. Y es dos cosas, educación y el sistema jurídico. Pero tenemos que trabajar en ambas, para que la gente se sienta empoderada. Y ahora tenemos las redes para poder ese empoderamiento enforzarlo a un escarnio público, como se ha venido dando, gracias a Dios. Yo sí creo que por primera vez en mi vida de observar la política, veo un interés de la gente con un castigo hacia la política por corrupción, que antes no lo veía. Yo me acuerdo de Jaime Roldós para acá. Entiendo que hasta que en el último velasquismo comenzamos a perder también un poco ese ostracismo social ante el peculado. Tenemos que cambiar eso a que la sociedad en general castigue no solamente jurídicamente, sino también socialmente. Y para eso una educación basada también en principios. Y sí se puede y sí se ha logrado, ha funcionado en otros lados. Para darle la palabra al abogado Campaña y finalizar esta entrevista, este espacio, Guido Chiriboga, ¿qué hace con lo que dijo el abogado Campaña respecto a ese fortalecimiento de las primarias para que a las personas que se les ha llamado por una precandidatura no terminen de alguna manera siendo quizás desilusionadas cuando se establece desde los propios sistemas de organizaciones políticas unas reglas del juego que quizás mañana más tarde pueda de alguna manera que esa competencia no sea de lo más adecuada posible? Bueno, yo no llamaría primarias al escrito al que se refirió Joffre. Eso es dedocracia. Se están reservando el derecho a decir, estos 5 vayan y jueguen ahí, que son personas que concuerdo con Joffre en cuanto a los adjetivos que les endilgó. Y en positivo en ese caso, y dicen, pero si después veo que en las urnas alguien sale mejor en las encuestas, nos vamos por allá. Entonces, sí debería de más bien, o sea, si van a hacer un tema de primarias, como tú dices, Javier, es una cosa. Acá fue un aviso, un preaviso, vamos a poner como sea, o sea, vayan y hagan lo que ustedes crean y quieran, pero igual pondremos a quien nos dé la gana. Entonces, la dedocracia debería de también terminar. Gracias por la corrección. Abogado Joffre Campaña, Ecuador y la corrupción, mecanismos de prevención y salidas para culminar, por favor. Bueno, yo creo que más que las salidas ahora, porque pensar en que hay un manual de cómo salir de la corrupción es bastante complejo y no existe. Pueden haber o hay muchas ideas, pero no necesariamente estas son perfectas o completas. Pero yo creo que el país requiere una profunda reflexión que pasa, entre otras cosas, por la renovación de los actores políticos. Parte de la enorme corrupción de este país se origina en la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen dueño. Y eso no puede ser. Está claro, y cito con mucha tranquilidad, ¿alguien cree que los asambleístas de Creo votan de una manera distinta a lo que dispone Guillermo Lasso? De ninguna manera, si Guillermo Lasso es el dueño de Creo. ¿Alguien cree que el Partido Social Cristiano vota distinto a lo que Nebot dispone que se vote? Pues no, porque son partidos que tienen dueño. ¿Alguien piensa que en Alianza País, no el de ahora, el de Correa, alguien podía decir algo si Correa no lo ordenaba? Imposible. ¿Y alguien cree que en el PRE se votaba diferente a lo que Abdalá Bucaram disponía? ¿O alguien cree que en la época de Lucio Gutiérrez alguien votaba sino lo que Lucio ordenaba? Es decir, hemos tenido una pantomima de Asamblea Nacional, conformada por ciento y ni sé cuántos asambleístas, cada uno con asesores, cada uno con secretarias, muchos de ellos con choferes. Cientos de millones de dólares desperdiciados, porque bastaba ante una decisión, en lugar de tener una discusión con 140, 50, 70 o los que sean, había más bien que mandarle un documentito, una carta a Lasso, a Nebot, a Bucaram, a Lucio y a alguien más, y que sean ellos los que digan esto sí y esto no, porque así es como funciona este país. Entonces, si queremos una profunda transformación, tenemos que empezar por una renovación de la clase política. Y me parece que hay ciertos cuadros en los diferentes partidos
valiosos, hay gente decente, pero son los menos. Pero esto pasa, entre otras cosas, por transformar el régimen de partidos, por transformar entidades como el Consejo Electoral. No puede ser que tengamos a Diana Tamaín, comprobado que negociaba aprobaciones de partidos porque la salven de juicios políticos, y allí a la vista y paciencia de todo el mundo. No puede ser que tengamos a vista y paciencia de todo el mundo el enorme caos que existe hoy en las autoridades en general del país por respecto del tema de la pandemia. Lo que acaba de pasar con el alcalde de Quito, cientos de miles de pruebas inservibles. Es decir, yo creo que ya el país debe decir basta, ya basta. Creo que hemos llegado a un punto de quiebre. El país no puede seguir igual. El país tiene que cambiar, pero tiene que cambiar con liderazgo. Si no hay liderazgo para el cambio es muy difícil. Mucha gente piensa que el cambio tiene que venir de la sociedad. Sí, pero ¿cómo cambiamos a la sociedad? ¿Cómo logramos que los chicos no copien en las escuelas ni en los colegios? Nos corresponde a los padres, por supuesto. Pero ¿cómo los padres, que son los que coimaban vigilantes de tránsito o ofrecían coimas o lo que sea para obtener permisos, de repente pues se transforman? No existe, no existe. El problema es que si alguien piensa que la corrupción en el Ecuador se va a cambiar en 1, 2 o 5 años, está totalmente equivocado. Esto requiere un profundo proceso que necesariamente pasa por liderazgo para el bien. A la política tiene que entrar gente decente, gente limpia. Pero es muy difícil por todas las taras que hemos visto. ¿Quién se expone a entrar con limpieza cuando sabe que va a ser auditado por un contralor o por un fiscal o un juez corrupto? Es un problema muy grave el que vive el Ecuador. No hay una salida, pero tiene que haber un principio. Y el principio creo que es, entre otros, aquí pues caben como en todo muchísimas opiniones, el principio es, entre otros, que efectivamente aquellos que optan o que quieren cambiar este país, y cito solamente porque ya es público, los 5 precandidatos del Partido Social Cristiano, yo creo que tienen la obligación de decirnos qué van a hacer de aquí en adelante. Van a hacer simplemente, en el evento de que ganaran la presidencia me refiero, van a mantener la misma estructura de partidos, van a permitir la misma corrupción judicial, van a permitir que la Contraloría, superintendencias no se toquen, van a permitir que el sistema educativo sea un desastre en definitiva, van a permitir el mismo mecanismo de contratación pública. Y si no lo van a permitir, ¿cómo lo van a cambiar? ¿Con quiénes lo van a cambiar? ¿Cuáles son las propuestas para cambiar? Porque lo peor que nos puede pasar es que llegue otro Correa u otro improvisado, porque al final del día Correa fue un improvisado, y que simplemente con ese gran carisma y ese gran movimiento de masas y esa gran necesidad de la gente porque el país cambie, hacer lo que quieren luego con un discurso bonito. Entonces a mí me parece que si queremos cambiar, debemos empezar por una profunda transformación de los líderes, y a mí sí me encantaría escuchar a los 5 líderes ser interrogados por gente de la sociedad. Muy bien, los jueces son corruptos, ¿cómo va a cambiarlo, señor Cronfeld? María Cristina Reyes, ¿cómo los va a cambiar? ¿Qué va a hacer con la Contraloría? ¿Qué va a hacer con la ley que mantiene y que impide la remoción de ciertos funcionarios? Casos concretos. ¿Qué va a hacer con el régimen de partidos? Entonces me parece que un buen comienzo es ir a un verdadero interrogatorio de aquellos que aspiran a dirigir los destinos de este país. Gracias, Jofre Campaña. Gracias, Arturo Torres. Gracias, Guido Chiriboga, por comparecer a la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa. Nos hemos extendido un poquito, pero ha valido la pena en este panel sobre Ecuador y la corrupción, mecanismos de prevención y salidas. No será la última vez que los convoque. Hay bastante de qué hablar, hay mucho más que reflexionar a partir de las ideas que han compartido. Les agradezco su gentileza y su bondad en cuanto al tiempo y a la participación para con nosotros. Que tengan buena noche. Gracias, Javier. Hasta pronto. Gracias. Gracias.